Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y hoy vamos a tocar un tema que tiene su cariz económico y su cariz social. Ustedes saben que este fin de semana la Comisión Episcopal llevó adelante una jornada más de la famosa colecta más por menos, aquella que busca recaudar fondos para llevar a los que más lo necesitan, aquellos que están en condición de pobreza, en condición de necesidad. Y la pobreza es, obviamente, uno de los temas que marca a la sociedad argentina desde ya hace muchos años y que forma parte del discurso político de cada uno de los gobiernos de turno y también de los candidatos. Y estamos en tiempo de elecciones, estamos en tiempo de precampaña electoral para las legislativas del próximo 22 de octubre. Y la pobreza ha sido una vez más un tema tocado tanto por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, como por los principales candidatos de la oposición. La economía argentina está atravesando un camino de recuperación, lento pero bastante firme en lo que tiene que ver con este 2017 y hay proyecciones de que esto continúe a lo largo del 2018. Pero el crecimiento que se está dando y el crecimiento proyectado alcanzan para superar la condición de pobreza que hoy atraviesan miles y miles de argentinos. Bueno, será un tema que les propongo analizar desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. No se vayan, compartan nuestros anunciantes y en instantes comenzamos con el programa. Y lo prometido, les dijimos que íbamos a hablar de la condición social, de qué es lo que está pasando en nuestro país con el tema de la pobreza, cómo percibimos también nosotros a la pobreza. Y para hablar de esto buscamos a un especialista, obviamente alguien que entiende y mucho de la materia, me refiero al sociólogo Carlos De Angelis que está con nosotros. Muchas gracias por venir, Carlos. Hola, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Carlos, además de ser profesor de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, también es el coordinador de un centro de estudios de opinión pública que ha hecho algunos sondeos interesantes en materia electoral, de lo cual también vamos a hablar en algunos instantes. Pero te decía, Carlos, y como tema de introducción de lo que tiene que ver con este espacio, queríamos tocar el tema de la pobreza y cómo nos relacionamos los argentinos con el tema de la pobreza, ¿no? Algo que está presente, que es visible por todos lados y que va atravesando año a año, discurso tras discurso, gobierno tras gobierno. Promesas. ¿No? Vos sabés que es algo interesante. Creo que ningún país, ninguna sociedad puede vivir feliz, puede vivir contenta, realizada, con un 30% de personas en situación de pobreza. Hay que partir de esa razón, de esa idea. Uno puede tener todo el dinero, puede tener una vida acomodada, pero uno no puede vivir en una jaula. Y los argentinos día a día hemos ido segmentándonos, fraccionando el país, fraccionando las zonas de la ciudad y segregando no a un pequeño grupo, sino a un grupo extenso y que no ha dejado de crecer por un montón de razones. Pero me parece que el peor problema que veo hoy es naturalizar la pobreza, la indigencia, la gente viviendo en la calle. A veces la iglesia se enoja, tira la bronca, nos saca la conciencia a la calle, decimos, bueno, alguien dona algo y después nos vamos con a nuestra vida cotidiana. Y me parece que creo que Macri cuando plantea en el 2015 la pobreza cero, fue un gran golpe de efecto y un gran shock de alguien que no se veía, la sociedad no lo había pensado como alguien que se iba a preocupar de ese tema, ¿no? Sí. Se lo veía como un joven millonario, ya no tan joven, pero viste que siempre está esta idea de que es joven, ¿no? De una familia, y que se interesaba por esto. Entonces, para mí fue un elemento muy importante y que muchos argentinos le hizo decidir en el 2015 darle una oportunidad a ver si con un nuevo enfoque podía cambiar esa cuestión, que evidentemente el kirchnerismo, podríamos pensar lo que hizo, lo que no hizo, pero la cuestión no mejoró ostensiblemente. Ahora,
Cuando avanzó el gobierno, cuando ya estamos a 2 años de gobierno, otros funcionarios dijeron, bueno, no, pobreza cero, una forma de decir, algo que algún día se va a lograr, ¿no? Dentro de 20 años, dentro de 30. Entonces me parece que ahora se cambió a el derrame. Cuando la Argentina crezca, todo va a mejorar y los pobres también van a mejorar. Un poco lo que yo decía en ese artículo, los pobres no van a mejorar. No van a mejorar. No pasa por una voluntad, digamos. Algunos pueden tener toda la voluntad, pero si alguien no tiene capital económico, es decir, dinero mínimo, como para capital cultural, educación, una formación, y capital social, es decir, las relaciones, los vínculos, no puede salir de esa situación. Nada más donde está también tan vinculado a la violencia, porque en las zonas pobres obviamente hay tensiones, hay tensiones. Y también los chicos que viven en esos hogares nacen viendo que están excluidos, ¿no? Excluidos de lo que ve en televisión, de lo que ve todo el tiempo. Entonces, me parece que quizás fuera de agenda, porque ya se sacó de agenda el tema, sí. Me parece que el esfuerzo hay que hacer para incorporarlo, para pensar estrategias. Hay estrategias en el mundo que se han hecho, las cooperativas, los microcréditos. Israel, en estos días está primer ministro israelí, después de la guerra una sociedad muy pobre, organizó los kibbutz, cooperativas, donde el Estado le daba el capital y le daba la posibilidad. Digamos, hay que pensar propuestas alternativas, pero no por goteo, sino una propuesta que también se note la diferencia. Me parece que eso es una agenda que el gobierno, por H o por B, porque no puede hacer nada, porque ya está medio armado, por los planes sociales, etcétera, ha ido abandonando y me parece que hay que retomarla, por lo menos esta última parte de la gestión. Mencionabas la inclusión desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista social, y también deslizaste en algún momento el punto de vista educativo, ¿no? ¿Cuál es la importancia que hoy tiene poder incluir, aunque sea a esta gente que no tiene un poder económico importante, dentro de lo que es el sistema educativo, ¿no? Sí, sí, hay que ser ingenioso, buscar soluciones alternativas, buscar ideas. En estos días es el maestro Sarmiento con sus más y sus menos, con las críticas, pero el tipo pensaba en alternativas. Todo el tiempo estaba pensando alternativas, unas fallidas, unas desastrosas, otras excelentes, el guardapolvo blanco, unificando a los niños, el guardapolvo blanco obviaba el nivel social, todos teníamos el guardapolvo blanco. Hoy eso prácticamente se eliminó en la Argentina. Hoy hasta los de menores recursos quieren ir a la escuela privada. Me parece que hay que pensar en escuelas, talleres, que los jóvenes puedan construir y vincularse al sistema productivo, haciendo cosas que puedan venderse y que el Estado, por ejemplo, las pueda comprar. Entonces, sábanas, hay mil cosas, pero hay que poner una agenda, poner los recursos, movilizar a la sociedad, porque tampoco es un problema del gobierno. Sí. Es fácil echarle la culpa y decirle, Macri, ocupate, es tu problema, ¿no? Vos sabés que las primeras mediciones de pobreza se hicieron en el 74-75, no existía ni el concepto de pobreza. Yo nombro a Gino Germán, es el padre de la sociología argentina. Él tiene un texto del 47, no estaba la pobreza en la estructura social argentina. No existía, era un país integrado, con problemas, por supuesto, miles de problemas, pero no con gente que se moría de hambre. Claro. No con gente que no tenía comida 2 veces por semana. Esos niños desnutridos, no quiero ponerme ni sentimental, ni mucho menos, soy absolutamente racional, pero es un déficit importante de la democracia argentina. Y esto no lo puede enfrentar un partido. Yo creo que había que armar una multipartidaria del alimento, sí. Pensar las famosas políticas de Estado, ¿no? Situaciones alternativas y que haya política de Estado, haya consenso, volver quizás al plan alimentario que pensó Alfonsín, que después fue muy criticado en el Estado, con muchos problemas, que vendían el aceite, bueno, etcétera. Sí. Pero digo, pensar, y me parece que vale la pena colocar recursos ahí.
quiero caminos, quiero autopistas, quiero trenes maravillas, todos queremos todo, pero me parece que una sociedad tiene que priorizar, y creo que todos nos sentiríamos también mucho mejor si esa presión social de estos sectores marginados baja, si se integran, si logran sentirse parte, como han logrado otras democracias del mundo. Y quizás con no tantos recursos, a veces dicen los países nórdicos, Noruega, uno hay que mirar, tiene menos recursos que la Argentina. Ahora, el tema de la pobreza, mencionaba, formó parte del discurso de Mauricio Macri para la campaña uno de los tres presidencial, ejes, ¿no? Uno de los ejes más importantes. Unir a los argentinos, combatir el narcotráfico, pobreza cero. La pobreza cero, ¿no? Y hoy está en discusión de cuánto influye la campaña a la hora de ir a emitir el voto. ¿Cuánto le influye al votante lo que se diga, lo que se deje de decir, las posiciones que tomen cada uno? Estamos en un tiempo en el cual hoy la información política está pasando más por el caso Maldonado, pero que en algunos días más ingresaremos otra vez en terreno de campaña ya definitiva, va a ser las elecciones de octubre, y quizás empecemos en el tiempo de la discusión si hay o no hay debate, cuáles son las propuestas de cada uno. Ustedes hicieron un estudio desde el Centro de Opinión Pública de la Facultad, previo a las elecciones primarias. El día de las elecciones primarias. ¿Qué resultado les arrojó eso? ¿Cuál es la influencia que tiene la campaña a la hora de elegir a un candidato? Bueno, nosotros, la encuesta que hicimos fue Capital y las dos grandes primera y tercera sección electoral, y ahí había tres grandes grupos. Un grupo importante que tenía decidido el voto previo a la campaña, es decir, ya sabía que iba a votar fundamentalmente al kirchnerismo, tanto a Filmus como a Cristina en la provincia y en Capital Filmus, y en Capital Carrió y Esteban Bullrich. Después hay un sector de un 20% que eligió, cambió el voto, miró durante la campaña. Fue a las terceras y cuartas fuerzas. Randazzo, Massa, Tombolini en Capital. Sí. Y después hubo un 20% que eligió prácticamente el día que fue a votar. Ajá. ¿Cómo influye la campaña? Yo no sé si te diría que las propuestas puntuales pueden ejercer el cambio del voto. Podría verlo en temas puntuales, como por ejemplo Massa hizo un gran hincapié en temas de seguridad. Quizás alguna gente, sobre todo en el 2013 y 2015, vio que el tema estaba abandonado, que el kirchnerismo había dicho que eso no existía, miró para otro lado y la gente acompañó pensando. Pero yo diría que en términos generales y pensando en la gran confrontación que es el macrismo o el kirchnerismo, Cambiemos y Unidad Ciudadana, creo que acá la propuesta está quién logra construir en el imaginario argentino un futuro. ¿Quién le promete un futuro? ¿Quién le promete que es posible pensar? Nos hemos convertido en un país que vivimos al día, ¿no? No podemos, la inflación, los problemas, la ineficiencia estatal, los problemas con los servicios públicos. Entonces, nos hemos acostumbrado que nos cuesta mucho pensar en planificar nuestro futuro, nuestros hijos, qué vamos a hacer, vamos a comprar una casa, sí. Pensar, no sé, un crédito a 30 años, eso si uno lo propone, se nos ríe en la cara. Acá me parece que aquí Macri ha sido hábil de ofrecer un futuro, a pesar del presente. Sí. Es una habilidad extraña, y hay que reconocérsela. Dice, bueno, hoy estamos pasando mal, pero tenemos que hacer este sacrificio para estar mejor. Mientras que Cristina lo que dijo es, con mi gobierno estábamos mejor. Volvamos a mi gobierno, digamos. Es volver el reloj atrás. Tal cual, tal cual. Esa tuvo una dificultad ahí, ¿no? Mostrando los caídos, ¿no? Mostraba a la gente, mostraba los caídos, como decía ella, los caídos del modelo macrista. Quizá por eso veamos ahora una campaña diferente. Carlos, te agradezco mucho haber estado aquí, habernos acompañado y ayudarnos a entender un poquito más lo que está pasando. Un placer. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Ustedes no se vayan, hacemos una breve pausa y continuamos con el programa.
Bueno, continuamos con el programa. Decíamos que íbamos a hablar del tema de la pobreza, no solamente desde el costado social, que tratamos con Carlos De Angelis, sino también desde el costado económico. Y para eso trajimos a un amigo de la casa, un especialista en la materia, el titular del Centro de Estudios de la consultora Orlando Ferreras y Asociados. Me refiero a Fausto Spotorno. Fausto, gracias por venir. No, de nada. Fausto, hablábamos del tema pobreza con Carlos De Angelis anteriormente y alguna vez lo hemos tocado el tema, pero me gustaría que me contaras desde tu visión de economista si estamos en el camino finalmente de cumplir con esta promesa de no pobreza cero, pero sí de reducir la pobreza en la Argentina. Mira, vamos a verlo. La verdad es que no está claro todavía. Hay que entender una cosa, que es la pobreza no es algo que se genera. La pobreza está de por sí. Vos lo que generas es riqueza. Entonces, ese punto hay que entenderlo bien, porque la eliminación de la pobreza no significa no hacer nada. La eliminación de la pobreza significa generar riqueza. Claro. La pobreza es la ausencia de riqueza. Entonces, para trabajar en la eliminación de la pobreza tenés que lograr generar riqueza. Tenés que lograr que esa gente que hoy está en la pobreza logre generar su propia riqueza. Más para tener la dignidad de salir de la pobreza por sus propios medios, vos tenés que darle las oportunidades para que esa gente pueda generar riqueza. Entonces, ¿qué se puede hacer de parte del Estado? Se puede hacer infraestructura. Con la infraestructura le empiezas a dar conectividad, digamos, a esta gente. Educación, salud, etcétera, ¿no? Y tratar de que accedan a puestos de trabajo. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar, pero sobre todo hay que lograr crecimiento económico. Porque si no lográs crecimiento económico, no se genera riqueza en la economía. Claro. Y por lo tanto es muy, muy difícil, prácticamente imposible sacar a gente de la pobreza si no generas crecimiento económico. Pero no es una condición suficiente. ¿Tá? Entonces, primero tenés que generar crecimiento económico. Si generas crecimiento económico, bueno, tenés que tratar de dar oportunidades a la gente que está bajo la línea de pobreza con infraestructura, salud, educación, que también lo podemos entender como infraestructura social. Y adicionalmente tener algún régimen laboral que les permita acceder a los puestos de trabajo. Porque hasta que sean educados, hasta que sean ingenieros, ponele, pasa un tiempo, exagerando, ¿no? Pero necesitas generar puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo sean de fácil acceso para una persona, por ejemplo, que no tiene la capacitación necesaria. Sí. Y ahí es donde yo creo que hay que pensar seriamente el tema de una reforma laboral. Porque hoy como están los costos laborales, por sobre el salario, ¿no? Más las restricciones que hay para contratar gente, bueno, para estas personas que por ahí no tienen la productividad, no, porque les falta conocimientos o porque no tienen la experiencia, que también es una forma de pobreza, no logran acceder a los puestos de trabajo porque la barrera es muy alta, ¿no? Entonces hay que pensar en esas cosas. Ahora, desde este punto de vista, la cuestión es, ¿Argentina está cumpliendo con la condición necesaria pero no suficiente que es el crecimiento económico? No sé, este año sí, creemos que el año que viene también, pero hay que ver si logramos crecer lo suficientemente rápido como para sacar gente de la pobreza. ¿Y qué sería lo suficientemente rápido? Porque hoy las proyecciones hablan que este año vamos a crecer entre 2,5%, 3% si hay un muy buen último cuatrimestre, pero creo que ya es un poco excesivo. No, yo creo que vamos a crecer más de eso. ¿Para este 2017? Sí, creo que vamos a estar más cerca de 3,5% que otra cosa. Ajá. Se aceleró mucho el crecimiento en estos 2 trimestres y todavía falta el trimestre más crecimiento que es el tercero. Sí. Así que sí, muy probable que estemos en orden del 3, más entre 3 y 3,5 que entre 2,5 y 3. Y la proyección del 2018 en el presupuesto que se va a conocer este viernes también marca un 3,5. Digo, sí. Con ese ritmo, ¿se logra bajar la pobreza? Mira, ponele que crezcamos al 3, 3,5. Es un ritmo piso para bajar la pobreza. ¿Está bien? No sé si llegamos al año que viene al 3,5, pero ponele que crecemos 3, 3,5 es un ritmo piso para bajar la pobreza. ¿Por qué? Porque más o menos hoy, con las restricciones que hay en el mercado laboral, por cada 3 puntos de crecimiento generas 1 punto y monedas de empleos. Entonces, y si vos tenés en cuenta que la población crece al 1,5, suponemos que la población que entra al mercado laboral también crece al 1,5, está justito con un crecimiento del 3, 3,5 para sacar, por lo menos para la gente que entra al mercado laboral consiga trabajo. Claro. Pero no estás bajando la pobreza. Hablaste de la reforma del mercado laboral para poder mejorar la condición de empleo y contribuir a esta idea de bajar la pobreza. Los que ingresan al mercado laboral, porque es muy difícil que una persona que hace 5 años que no trabaja o hace changas y que no está en el mercado laboral, consiga un empleo y alguien lo contrate para trabajar 8 horas por día con la exigencia del mercado laboral, con las
reglas del mercado laboral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que esa gente entre en el mercado laboral formal? Yo creo que si vuelve con estas regulaciones laborales es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Y con la situación impositiva que tenemos hoy, porque la otra gran reforma que está en discusión para fin de año y el año próximo es la reforma tributaria, ¿no? La que por lo menos muchas empresas y muchas personas del sector privado están esperando. Sí. A ver, una reforma tributaria, vamos a ver si bajan los impuestos o no, creo que no. Pero sí es posible que redistribuya la carga tributaria, ¿no? Y pongámosle que redistribuya la carga tributaria sacándole a la contratación de empleados, por lo menos de bajos sueldos, que me parecería una buena medida si no sé, cambiamos ganancias por que las cargas sociales de la gente de sueldos mínimos no se paguen, ¿no? Se cambia la estructura. Por eso, por ahí te ayudaría también a bajar la barrera de entrada. Y parte creo que eso tiene que ver con la reforma laboral. Hoy en Argentina es muy, muy caro hacer que la gente entre a trabajar de manera formal. La barrera es muy alta y ya te digo, no se entra. Pero además tenés que darle educación, tratar de ver si se puede capacitar. Creo perfectamente, no necesariamente eso tiene que hacer el Estado, Sí. una capacitación. La capacitación perfectamente la podrían hacer las empresas privadas. Obviamente tenés que descargarle impositivamente eso, ¿no? Es más, me preferiría que las empresas privadas hagan eso, porque capacitan a la persona para lo que realmente necesitan y están ahí en línea, que se haga una oficina del Estado que capacite torneros y no sabes si son necesarios o no. Tuve la oportunidad de hablar hace algunos días nada más con el secretario de Industria, con Agustín Echevarne, que precisamente a la hora de tocar el tema de reforma laboral marcaba esto, ¿no? Que no es por el lado del salario donde hay que ganar competitividad, sino por el lado de la producción, por el lado de la productividad, Por la productividad, sí. que es algo que estamos muy atrasados, ¿no? En realidad tienes que atacar los dos puntos, los dos niveles. Si atacas uno solo te va a quedar alguien afuera. A ver, hay gente claramente que está fuera del mercado laboral. Y esa gente, ¿cómo haces para meterla en el mercado laboral? Una es dándole capacitación, etcétera, y eso lo podrían hacer las empresas, yo creo que. Y la otra opción es bajar el costo de contratar a esa gente, ¿tá? Por ejemplo, bajando los impuestos sobre el mercado laboral. Y ahí por ahí comprimiendo, mejorando la capacitación y atacando los costos, tenés entrada al mercado laboral. Eso para el mercado laboral. Ahora, pero eso es la parte por ahí más, la pobreza en mejor situación. Sí. Aquella persona que está haciendo changas, pero que por ahí vive en la villa. Ojo, un punto muy importante. Si uno va a las villas, va a encontrar que hay mucho emprendedor en la villa. Diría que mucho más emprendedor que empleado. Y bueno, capacitar en ese sentido también es muy importante, ¿no? La gente que tiene su negocio y vende ropa o vende cosas en las ferias. Me parece que ahí hay también que pensarlo seriamente. Esto de que la pobreza es solamente para empleados no es así. O sea, también hay mucho emprendedor. Si vos vas a la villa lo vas a ver claramente eso. Sin duda, sin duda. La verdad que es un tema como para seguir tratando. Lamentablemente se nos está terminando el programa y me quedaron en carpeta docenas de preguntas para hacer. Te hago un solo comentario más. Ojo que hay una pobreza y la indigencia que ya es más grave. Eso creo que sí hay que implementar medidas más directas, ¿no? Atacarlo antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Fausto, gracias por venir. De nada. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como siempre, aquí, adelantando las noticias.